Pues bien, la estructura en la diapositiva 5 lo que hice fue escribirles algo sobre la estructura para que la entiendan, porque efectivamente es un poco más desordenado a lo que nosotros entendemos como por novela hoy día, ¿no? Decamerón tiene que ver significa 10 días en griego. Eso significa Decamerón, 10 días. Y lo que está haciendo aquí Boccaccio es jugar con un título que había sido muy popular en esta época, que sería un libro del 1100, ¿no? Que San Ambrosio, que ustedes saben, ¿no es cierto?, un religioso y un filósofo, teólogo más bien, había escrito un texto teórico sobre el libro del Génesis de la Biblia en el 1100 aproximadamente después de Cristo, obviamente 200 años antes del Decamerón, y lo había denominado Hexamerón. Entonces, él está jugando con eso mismo. Es una forma de titular libros más bien de teología, y Boccaccio está escribiendo algo absolutamente distinto, pero titulándolo en esa misma tradición. Entonces ya se está burlando a partir del título justamente con ello. La estructura es de cuento marco. Cuando yo les hablo de cuento marco me refiero a esos cuentos que están dentro de otros cuentos. Es muy básico. Cuando uno dice, había una vez una señora y su nieta, y la abuela, ¿no?, le va a contar a su hija, a su nieta, la siguiente historia. Y ahí comienza la historia. Eso es un cuento enmarcado. Está dentro de otra narración, de otro espacio-tiempo, que es el de la abuela y la nieta, ¿no? ¿Se entiende? Es un sistema de muñecas rusas, se podría decir que hay una historia dentro de otra historia y así, ¿no? Y que se utiliza desde cuentos primitivos, podríamos decir, medievales, por ejemplo. En la época medieval se utilizaba mucho esto en un tipo de narraciones que intentaba enseñar a la gente mediante relatos que eran ejemplos de buenos actos, ejemplos morales. Las Mil y una Noches, por ejemplo, valga la redundancia, que es de la tradición árabe, también tiene este sistema. Son mil y un cuentos contados en mil y una noches. Entonces hay un cuento marco y desde ese cuento marco sale cada día una de estas historias. Este es el mismo sistema. Si ustedes se fijan, tenemos 10 jornadas, 10 días. En cada uno de estos 10 días hay 10 cuentos que son contados en cada uno de esos días. Por lo tanto, tenemos 100 cuentos, que serían los que tendríamos que leer si nos leyéramos el libro completo. Y además son 10 personajes y cada personaje cuenta estos cuentos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos genera el sistema, ¿no es cierto?, de cuento marco. Son contados estos cuentos por estos personajes de Boccaccio. Hay múltiples narradores, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con no perderse, pero es fabuloso darse cuenta que uno salta de un narrador a otro sin mayor problema, ¿no? Eso te habla de que estás frente a un narrador, a un prosista, podríamos decir, una persona que escribe prosa con talento, ¿no? Traten de hacer lo mismo, es muy complicado. Saltar de un narrador a otro sin ni siquiera introducirlo prácticamente, es una habilidad que no cualquiera tiene, ¿no? Y Boccaccio la tiene muy bien desarrollada. Dentro de estas jornadas, digamos, de estos días, hay, como les decía yo, relatos que podrían ser novelitas cortas, como quieran llamarlo. Él lo llama como novelas, de hecho, y dentro de ellas hay cantos folclóricos, poemitas, Em, todo esto nos habla de que es un cúmulo de tradiciones que están aquí presentes. Yo ya les he mencionado cosas grecolatinas, hay una cuestión media de tradición oriental que tiene que ver con esto de los cuentos marcos. Hay una tradición también oral italiana, esos cantos, esos poemas folclóricos que aparecen son italianos. Entonces hay un cúmulo de tradiciones, así como también hacía Dante, que están allí presentes y están, ¿no es cierto?, jugando un papel importante para poder armar esta obra. Al mismo tiempo, la obra tiene una especie de estructura muy religiosa, o sea, aparte de su título, que está haciendo referencia a eso.
La primera jornada habla de cuentos que son bastante subidos de tono. Ya, de hecho, van a quedar plop con algunas de esas cosas, donde hay personajes muy inmorales, podríamos decir, en su comportamiento. Pero si vamos avanzando en las jornadas, la última jornada, que es la 10ª, terminamos con personajes que son realmente admirables, ¿no? Como les voy a mencionar, desde Chiapaleto, que ahí lo van a encontrar a ese personaje, y terminamos con una Griselda, con una mujer sumisa, una mujer correcta, una mujer humilde, una mujer fiel, etcétera. Ese sistema, como de partir desde el más pecador al menos pecador, bueno, ya lo estamos trabajando en Dante, ¿no? Pero es propia de las iglesias góticas de la Edad Media. Cuando tú entras a una iglesia gótica en la Edad Media, los primeros cuadros que te aparecen al costado son unos cuadros terribles, ¿no? De personas que han pecado, qué sé yo, de los malos de la Biblia, y terminas cerca del altar con imágenes de los más santos, de la Virgen María o qué sé yo. Entonces hay como una visión arquitectónica, podríamos decir una estructura arquitectónica que va purificando a este sujeto que va entrando en esta arquitectura. Y pareciera que Boccaccio está utilizando el mismo sistema, pero con la obra literaria. Hay muchas dicotomías. Dicotomías son contradicciones, contradicciones de conceptos, de valores. O sea, vamos a encontrar cosas muy cómicas y cosas muy trágicas y por ende tragicómicas. Hay cosas muy vulgares y cosas muy nobles, muy corteses, ¿no? Tenemos personajes, los jóvenes, los 10 jóvenes son un grupo de aristócratas, ¿no? Que tienen tierras. Los aristócratas tenían tierras. Son jóvenes de familias nobles, no de familias mercantiles, digamos, de la burguesía, que eran ociosos, evidentemente, y que son muy corteses, pero al mismo tiempo tienen la capacidad de imaginarse cosas muy vulgares, ¿no? Y tenemos personajes sumamente viciosos y personajes sumamente virtuosos. Entonces, hay aquí realmente una especie eh, de un afán por patentar a la humanidad tal cual es, con esas contradicciones, ¿no? Quizás uno podría pensar, la Divina Comedia es lo que hizo Dante, pero Boccaccio lo que hizo es la humana comedia, ¿no? Podría ser.